Es un gusto saludarles. Queremos agradecer primero que todo, antes de comenzar este taller de cuerpo virtual, biodanza, inteligencia artificial y políticas de la visualidad a cargo de Bruno Bresani, a quien agradecemos por este generoso taller que vamos a tener durante 3 encuentros, según las fechas que les hemos publicado en sus correos. También agradecer a Redif, la Red Iberoamericana de Biodanza, que es quien gestiona y hace posible este taller en el marco de apertura y llamado al primer Congreso de Biodanza organizado por la Redif, Cuerpos Geopolíticos en Territorios Digitales, que próximamente también les haremos una invitación extensiva y les haremos llegar a sus correos. Antes de darle la palabra a Claudia Sánchez, nuestra compañera y miembro del Redif, queremos también hacer un pequeño llamado para quienes quieran la revisión por parte del maestro Bruno y la certificación de asistencia a este taller, en que hay una pequeña colaboración de $10 para el maestro, que está en el correo les fue enviado, la cuenta de PayPal, para que le puedan hacer ese pago al maestro Bruno Bresani. Y bueno, salvo las universidades que han hecho también el apoyo a esta posibilidad de hacer el taller, como es la universidad que se me estaba pasando darle las gracias, Universidad Nacional del Nordeste, que nos facilita, y la Facultad de Artes, que nos facilita este encuentro por el enlace de Zoom. Entonces, Claudia, bienvenida, muchísimas gracias, miembro de Reddit, y nos va a hacer un abrebocas sobre el primer Congreso Internacional de Biodanza. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Caro, no sé si querés compartir el documento. Estamos muy emocionadas de presentarles este primer Congreso Internacional de Biodanza de la Redif, Cuerpos Geopolíticos en Territorios Digitales. Este congreso se va a desarrollar, como bien dijo Caro, en Colombia, Bogotá, del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2025 y está organizado por la Redif y la productora y festival Histeria Cinema Danza. La Redif es una red de gestores, investigadores y artistas que trabajamos transversalmente a través de diferentes proyectos y acciones de curaduría, difusión, formación, gestión, producción y investigación en torno a la videodanza. Congrega más de 25 festivales, proyectos académicos, cátedras libres, etcétera. Y desde esa expertise y desde ese trabajo mancomunado que venimos realizando desde hace muchos años es que estamos lanzando este primer Congreso Internacional, que va a tener 5 ejes temáticos: curaduría y archivos en danza, análisis de los enfoques curatoriales en la selección y presentación de la videodanza, el eje número 1. El eje número 2, tecnología, ética y creatividad, impacto de las nuevas tecnologías en la creación, distribución y consumo. Eje 3, formación y nuevos retos, metodología innovadora en la enseñanza de la biodanza y la adaptación a las nuevas tecnologías. El eje 4, cuerpos y territorios políticos, exploración de cómo la biodanza puede abordar y reflejar problemáticas políticas contemporáneas. Y eje 5, estéticas en biodanza, elementos espaciales, temporales, tecnológicos para generar nuevas estéticas visuales, producción de nuevas narrativas. A partir de estos ejes temáticos, los parámetros de participación tendrán 3 tipos de modalidades con una presentación máxima de 15 minutos. Pueden ser ponencias orales, videoponencias o ponencia performático. Ya cuando le enviemos el correo con la primera circular van a tener ahí como más detallado acerca de lo que necesitan presentar. Se pueden presentar producciones tanto en español, inglés o portugués. Y para cualquiera de los formatos de presentación que elijan, debe enviarse un texto que dé cuenta de los objetivos, tema, metodología y resultados de la investigación. Estas propuestas se envían por correo electrónico a redipcongreso@gmail.com y las fechas en donde vamos a tener abierto esta primera
convocatoria va a ser a partir del día de hoy, por eso estamos lanzando esta primera, un pre-lanzamiento de la primer circular del Congreso y se reciben las ponencias hasta el 24 de junio. En el transcurso de todo este mes vamos a estar recibiendo ponencias y a partir del mes de agosto se van a estar comunicando cuáles son las ponencias aceptadas. Una vez que tengan esa comunicación, va a haber del 2 de agosto al 2 de octubre para abonar o no la inscripción, para formalizar la inscripción al Congreso y, y para la entrega de los textos para la publicación va a ser en noviembre. El Congreso, como ya dijimos, va a ser del 29 al 2, pero del 29 al 31 de octubre acontece el Congreso propiamente dicho, y el 1 y el 2 de noviembre están los laboratorios y muestras que van a acompañar el Congreso. Costo de inscripción, ponentes docentes y o graduados $20, asistentes $10, estudiantes de cualquier universidad, presentando en la inscripción la libreta que acredite tal característica, es sin costo y los miembros de la red también sin costo. Esperamos fehacientemente sus trabajos, estamos muy emocionados y contentas y felices de poder generar este espacio académico de encuentro, de fortaleza, donde nuestros saberes, conocimientos, pensamientos se van a encontrar eco en los trabajos de los compañeros. Así que esperamos realmente con muchas ansias sus publicaciones y ponencias y videoponencias, etc. Muchísimas gracias por estar hoy acá y bueno, doy paso a Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Claudia. Les recordamos también que el Congreso va a ser en modalidad híbrida, tanto presencial como virtual, entonces para que por favor se animen en la participación. Ahora continuaremos con la miembro y maestra Alejandra Seriani. Alejandra, adelante. Buenas tardes, gracias Carolina, gracias Claudia. También está presente dentro de la red María Fernanda Vallejos, veo por ahí. Se ve algo más, creo que estaba Sofía Orihuela. Mariana, que nos proveyó dentro de su universidad de este Zoom. Nuevamente agradecemos a las compañeras. Bien, entonces me toca hacer la presentación de Bruno. Voy a hacer una breve lectura de su CV y ya damos paso a que comience el taller. Bruno Bresani es artista e investigador interdisciplinario, doctorante en artes por la UNAM y maestro en artes digitales por la Universidad de Pompeu Fabra. Nacido en Brasil y formado en México, su obra se despliega entre lenguajes, territorios y preguntas, tejiendo una práctica que combina la tecnopoética, la escritura especulativa, el arte generativo, la instalación y la performance. Migrante y observador, Bresani habita las grietas del sentido para explorar el cuerpo como una interfaz porosa, donde lo humano se redefine desde lo artificial, lo fallido y lo poético. Su trabajo presiona los límites de la representación y propone una poética de lo inestable, en la que la falla, el error y la interrupción operan como estrategias críticas frente a los discursos dominantes de la hipertecnología. Cada una de sus piezas se convierte en un umbral hacia experiencias compartidas como el duelo, la migración, la fragilidad o la resistencia. En sus propuestas, el espectador es convocado a detenerse, dudar y leer desde las fisuras. La obra no ilustra ni explica, provoca, interpela y propone un habitar desde el ruido y la inestabilidad. Este artista e investigador, especializado en el área de la representación fotográfica, es doctorante en artes en la UNAM, doctorante en artes y tecnoestéticas en la UNTREF, Argentina. Posee una maestría en artes digitales de la Universidad de Pompeu Fabra, maestría en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura de diseño gráfico de la UNAM México. Colabora como tutor y profesor
en Página en Blanco y en Seminario RC14, ambos desde 2019 hasta hoy presente. Ha realizado diversas residencias artísticas, entre las que destacaremos Hangar en Barcelona 2006-2008 y Fiskars en Finlandia 2009. Su trabajo ha sido publicado en la revista Read Media del Laboratorio de Arte Alameda de México y en Vogue, 10 fotógrafos mexicanos que tienes que conocer, en 2019. Miembro de diversos colectivos como Zona de Riesgo y Las Disidentes de México. Entre los premios y distinciones mencionaremos la exposición colectiva Rostro Femenino en el Salón de Plástica Mexicana en 2025 y la conferencia en el encuentro Jornadas sobre Danza, Fotografía e Inteligencia Artificial con la ponencia La disolución de las corporalidades, organizado por la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza y Performance, en alianza con la Universidad de La Plata y la Universidad de Oslo, también en 2025. Su CV se extiende aún más, pero daremos lugar al inicio de su taller. Bruno. Gracias, Alejandra. Bueno, primero un agradecimiento a todas las compañeras de la red, ¿no? En particular a Alejandra, que me dio clases en la UNTREF, en el doctorado que seguimos ahí trabajando, y también a Caro, a Carolina, que ha sido un enlace, ¿no? De coordinar todo este encuentro. Y entonces, si les parece bien, voy a ir compartiendo pantalla y vamos a ir dialogando pues explorando la temática que nos trae el día de hoy. Déjame ver. Tac, tac. Sonido, sí, compartir. Bien. Déjenme acomodar las caritas así mejor. Bien, son 3 encuentros. En este primer encuentro vamos a hacer un recorrido un poco más desde mi postura y también desde una cuestión histórica y de técnica. Y dejaré algún ejercicio y posteriormente en el segundo encuentro ahondaremos a nivel filosófico y político sobre lo que nos enfrenta y sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Para finalmente, damos un tiempo más largo, en el tercer encuentro poder hacer una lectura de los trabajos que desarrollemos. Cualquier cosa, por favor, vayan comentándome para que también podamos interactuar, si les parece bien. O si no se escucha o si no se ve la imagen bien, también coméntenmelo, por favor, para que esté al pendiente. Bien, empezamos con esto. Esto lo acabo de encontrar ayer que encontré esta cita, se me hizo interesante. Y dice, hemos preparado una civilización global en la que los elementos cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos dispuesto las cosas de modo que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Esta caja oscura, esta caja negra. Eso es una garantía de desastre. Podríamos seguir así una temporada, pero antes o después, esta mezcla de combustible, de ignorancia y poder nos explotará en la cara, ¿no? Esto nos lo comenta Carl Sagan y bueno, esto nos da un punto de partida muy interesante para que podamos tener una visión crítica hacia lo que se está produciendo masivamente con esta tecnología que es cada vez más accesible. Aquí vamos a estar viendo desde la imagen de la portada y todas las imágenes que hemos estado viendo, que vamos a ver, incluyendo esta, las he estado produciendo en las últimas 2 semanas en relación a un ensayo que estoy desarrollando para la UNTREF. Y bueno, esta imagen surge de esta cita que dice, aparición es que suceda algo que es otro, que ahí viene, bueno, del texto de donde viene el autor, y entonces para que tengan noción de cómo se van a ir construyendo o desde dónde se construyen desde la palabra, desde el pensamiento estas imágenes. Vamos a seguir. Entonces, primero veremos el proceso de creación y líneas de investigación. En la segunda etapa del día de hoy veremos algunas inspiraciones y antecedentes en el cine avant-garde, videoarte y videodanza.
posteriormente una breve historia de la inteligencia artificial, así como una breve historia de la imagen fotográfica en la era de la inteligencia artificial. Después revisaremos varias aplicaciones de inteligencia artificial para imagen, video, audio, texto. Es nada más un repaso, todos estos desde los videos que vamos a ver, microfragmentos, como todas estas aplicaciones. Les voy a pasar un listado con todos los links para que puedan ustedes, bueno, ahondar y desarrollar su trabajo con toda la tranquilidad. Y finalmente dejaremos un ejercicio para creación para que empiecen a desarrollar su trabajo para el próximo encuentro y particularmente para el último. Entonces, seguimos. Dice, proceso de creación y líneas de investigación, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen de este libro que es bellísimo, Lo bello y lo siniestro de Trías. Claro, se crea esta imagen y también después lo paso por otro proceso que crea imágenes en movimiento que podemos ver aquí un ejemplo. Son unos cuantos segundos sin sonido, después iremos ahondando cada vez más. Dice, las líneas de esta investigación son el azar y el error, con lo cual rechazo la noción de una narrativa lineal en favor de la imagen que se desarticula y de un sonido que se fragmenta. Aquí es interesante porque me acuerdo cuando hacía la maestría en la Pompeu Fabra, era una disputa con los profesores, con los tutores que querían que todo fuera articulado y todo fuera sincrónico. Y yo decía que no, que la vida es asincrónica y que es desarticulada. Estoy intentando recuperar, como le comentaba hace unas semanas a Alejandra Seriani, un proyecto que hice para esa maestría. Ya Eugenio Tiselli, que es un gran maestro, me está ayudando en resolver eso junto con Wendy Hidalgo. Y entonces espero la próxima semana ya mostrarles ese trabajo. Porque la tecnología también es traicionera. Todos estos trabajos que uno hace en cierto momento con ciertas tecnologías después caducan, como Flash fue en su momento, y ya no se pueden ver. Dice, esta renuncia a la narrativa abre un espacio donde el accidente visual, sonoro y corporal se convierten en el motor que da sentido a la obra. Busca un flujo de cuerpos que se organizan y desorganizan en el tiempo, permitiendo que el fallo técnico, el movimiento y la interferencia revelen otras posibilidades. Es aquí donde el error propone una estética de la incertidumbre, donde la imagen y el cuerpo se entregan al devenir de lo sensible. Retomo las estrategias del collage no narrativo propias del cine abstracto mediante la juxtaposición libre de imágenes, inspiradas en sus cualidades plásticas y rítmicas, permitiendo que lo aleatorio y lo fortuito se integren como parte del proceso creativo. La inclusión de elementos geométricos desprovistos de una intención argumental genera una tensión productiva entre orden y caos, operando como una grieta que interrumpe la lógica visual esperada y abra otras relaciones sensoriales. Esto se traduce en movimientos que buscan resonar de una forma visual y sonora, potenciando una poética del accidente en donde el cuerpo, el objeto y el tiempo se reconfiguran como materiales disonantes que interpelan la mirada desde lo incierto. Es aquí donde el proceso creativo y el azar se entienden como una zona de exploración que emergen de la fricción entre el cuerpo sensible y las condiciones de los dispositivos técnicos. Es aquí donde el artista propone la reflexión, aunque no domine la tecnología con lo que se expresa. Esto lo enfrenta a un proceso de descubrimiento donde el fallo técnico, la desincronización o el ruido visual se convierten en materia expresiva. En este sentido, el video y el cuerpo no se subordinan a una lógica de control, entrando así en una relación de tensión productiva, donde lo inesperado da lugar a otras formas de percepción, dejando así al error como una vía para redefinir los lenguajes de las imágenes y su movimiento, donde el azar es su eje y nos revela como una fuerza compositiva que se expone en los límites del medio, desestabilizando lo visible. Bien, aquí como para ir cerrando esta etapa, estos postulados de las líneas de investigación, me reencontré con esto hoy en la mañana y lo incorporé, que es
estas estrategias que van tomando algunos criminales para ponerse dedos falsos y que las cámaras de seguridad, cuando llegan a robar algo, que los fotografían, si son llevados a juicio, puedan argumentar que ese es fake, que es una imagen falsa, porque tiene un dedo de más. Entonces empezaron a crear estas prótesis para eludir a estas imágenes fallidas de la IA donde te pone dedos de más, etcétera. Entonces también como esta confusión nos puede ir creando la imagen, esta duda constante y se lleva esto a estas realidades. Bien, escuchemos ahora un poco de lo que nos propone McLuhan. Dice, la tecnología llega primero, luego el artista. Ahí está. There is in IBM, for example, a phrase that information overload produces pattern recognition. Now, this is the kind of reversal I mean. When you give people too much information, they instantly resort to pattern recognition. In other words, to structuring the experience. And I think this is part of the artist's world. The artist, when he encounters the present, the contemporary artist, is always seeking new patterns, new pattern recognition, which is his task, for heaven's sake. His great need, the absolute indispensability of the artist is that he alone, in the encounter with the present, can give the pattern recognition. He alone has the sensory awareness necessary to tell us what our world is made of. He's more important than the scientist. The scientists are going to wake up to this shortly and will be resorting en masse to the artist's studio in order to discover the forms of the materials they're dealing with. Bien, entonces, ¿no? Como reconocer estos patrones y también provocarlos, llevar estos límites, empujarlos. Seguimos con algunas inspiraciones y antecedentes que les comentaba del cine avant-garde, el videoarte y la videodanza. Son muy breves. Bueno, tenemos también esta, por ejemplo, imagen en movimiento que se creó a partir de este texto. Belleza estriba en ese punto sutil de unión entre lo inanimado y lo animado, también de lo bello y lo siniestro de Tries. Bien, empecemos por 1896 con los hermanos Lumière, con esta pieza que es un relato, no es relato, es solo flujo, repetición y metamorfosis. Después el ballet mecánico. Bien, y aquí vemos cómo siempre que surge una tecnología, los artistas van llevando esta tecnología a sus límites narrativos, a sus límites técnicos, a sus límites compositivos, ¿no? Y entonces después esta técnica se impone y se hace demasiado pulcro, limpio, controlado, ¿no? Y lo vemos en el cine, y entonces se olvida un poco digamos, la niñez de esta tecnología donde todo era permitido, ¿no? Y entonces siempre es bueno rever y tener presente estos antecedentes para ver las libertades, ¿no? Cómo se construían a partir de estas técnicas. Bien, también tenemos este de Hans Richter, ¿no? Donde abre espacio a lo poético y lo político en esta pieza. Es un fragmento también.
Seguimos con La sangre de un poeta, ¿no? Donde las puertas llevan a ningún lugar, los gestos son suspendidos. Essaye. L'intérieur de la glace aboutissait à l'hôtel des Folies Dramatiques. Y al rever esta pieza para esta sesión, me di cuenta que es una gran influencia en el proyecto que les mostraré en la próxima sesión, de una net art, de una videodanza interactiva. Dice, bueno, obviamente Maya Deren, ¿no? Con este estudio para cámara, que se le, bueno, saca la cámara de su tripié, juega, baila, ¿no? Esta de Rainer, esta pieza, ¿no? De la mano, como dice, la economía del movimiento, una vía para pensar la imagen, ¿no? De este movimiento, esta fragmentación también del cuerpo. Y bueno, ya un antecedente en estos rangos en México, pues Paula Weiss, ¿no? Con este juego que tiene siempre con la tecnología, la televisión, en este caso ya el video. Bueno, ella trabajó en TV UNAM, entonces tenía acceso a todas estas cámaras para, pues, de la universidad y podía entonces jugar con todas estas tecnologías en sus proyectos. Totalmente ochentero su estética. Bien, aquí ya nos vamos al 97, ¿no? Con esto de tensar los límites, confrontar el deseo, el cuerpo. Seguimos en el 2000 con esta pieza que juega con varias pantallas, fragmenta las pantallas y crea una coreografía con las mismas. Y hace unas semanas en Instagram, que es esta tecnología también terrible y maravillosa, posteé una de estas imágenes que estaba creando para estas sesiones a partir de este texto que estamos
pues viendo varios fragmentos con las imágenes que creé. Y Andrea, este artista italiano, empezamos a dialogar, le gustó, empezamos a dialogar y vi su trabajo y también me pareció muy pertinente que él trabaja con inteligencia artificial y tiene todo un grupo de artistas ahí en Italia que están haciendo reflexiones sobre lo mismo, a lo cual le propuse a uno de mis tutores aquí en el doctorado, Jacob Bañuelos, pues hacer como un grupo de investigación con ellos. Estamos todavía en eso, pero quiero mostrarles parte de su trabajo que compartió. Bien. Ahora pasamos a esta segunda etapa en esta charla, que es la breve historia de la inteligencia artificial. Iniciamos con esta imagen de Bruno Latour, la cita, y ahí está. A diferencia, por ejemplo, de este artista italiano, yo hago como fracciones, como momentos, después los extiendo, los hago mucho más lentos. Él va combinando, es como más una fiesta electrónica. Yo intento que sea como más un suspiro. Sí, entonces, bueno, a nivel histórico, desde 1854 se propone, ¿no?, el pensamiento lógico que puede reducirse a una estructura algebraica, planteando que el razonamiento no es un proceso abstracto inacible, sino que puede seguir una lógica formal comparable a la resolución de ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, es importante esta revisión histórica porque así nos damos cuenta desde dónde viene esta intención de crear estas máquinas pensantes, ¿no? Estas inteligencias artificiales, que es lo que nos trae aquí a nivel técnico, y cómo de repente creemos que es algo muy nuevo y no es tan así. ¿No? Ya en el 21, en esta novela, se propone la palabra robot, y esto me encanta porque también nos deja mucho que ver qué es en lo que estamos navegando, ¿no? Que el robot significa trabajo forzado o labor dura, ¿no? Entonces, el concepto nace de una advertencia sobre los peligros de la deshumanización en manos de la ciencia, ¿no? Ahí está una primera advertencia desde el 21. En el 36, Alan Turing introduce el concepto formal del algoritmo en su artículo tal, ¿no? Y él es el que va creando el concepto, el modelo abstracto capaz de ejecutar cualquier procedimiento lógico. En el 41 ya se crea este primer computador, el Z3, que es la primera computadora programable y completamente automática de la historia. En el 41, Isaac Asimov propone las tres leyes de la robótica en su cuento Círculo Vicioso, instaurando un marco ético imaginario. Estas leyes priorizan el bienestar humano, obedecer órdenes y proteger la propia existencia. No solo regulan el comportamiento de los robots en sus relatos, sino que abren un campo de reflexión sobre la responsabilidad moral de las máquinas y sus creadores. Y lo voy a comentar un poco más adelante en otro de los ejemplos. En el 43, estos dos autores presentan por primera vez un modelo matemático de una red neuronal, presentando las bases teóricas de lo que décadas más tarde se convertiría en el campo de la inteligencia artificial. En el 50, de nuevo Turing dice, plantea,
pueden pensar las máquinas para abordar esta cuestión, propone lo que más tarde se conocería como el test de Turing, una prueba en la que una máquina intenta imitar el comportamiento verbal de un ser humano hasta el punto de no poder ser distinguida. Y esto lo vemos en Blade Runner, por ejemplo, cuando los replicantes no saben, algunos de ellos, que son máquinas. Y entonces se les crea, pongo entre comillas, conciencia. ¿Cómo se les crea conciencia? Ahí lo explica en Blade Runner, porque sus bases de datos, sus discos duros son almacenados, se les depositan imágenes fotográficas de álbums familiares donde tenemos cumpleaños, navidades, idas a la playa, celebraciones, etcétera, pero siempre quedan vacíos entre una imagen y otra porque no es continua estos álbums familiares de fotografías. Y entonces eso le da la capacidad a la máquina de crear interpretaciones en estos vacíos entre una imagen y otra, lo cual les da posibilidad de crear, digamos, una conciencia. Y eso es lo que se plantea en Blade Runner, que viene a partir de lo que nos planteaba desde el 50 Turing. Bien, en el 51 vemos cómo estos dos pensadores hacen el primer ordenador basado en redes neuronales, inspirado en modelos teóricos, ¿no? Consistía en una red de 40 neuronas simuladas mediante válvulas de vacío. Ya en el 52 se desarrolló un software que podía aprender a jugar las damas de forma automática, ¿no? Ya podía entonces las máquinas interactuar. En el 56, el proyecto de investigación de verano sobre inteligencia artificial fue cuando se acuñó el término inteligencia artificial. En el 57 se diseñó la red neuronal artificial, un modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. 58 se creó el primer código, la primera programación que se convertiría en el lenguaje dominante para el desarrollo de la inteligencia artificial. A ese mismo año se presentó el primer sistema completo de inteligencia artificial diseñado para razonar y tomar decisiones de manera autónoma. Ya en el 59 se define una rama de inteligencia artificial centrada en las máquinas que puedan aprender y mejorar su desempeño a partir de la experiencia. En el 64 se desarrolla el sistema SEER, una herramienta pionera en la inteligencia artificial capaz de recuperar información e inferir nuevo conocimiento a partir de los datos que se le proporcionaba. Ya en el 66 es el primer chatbot, que es el ELIZA, ¿no? Que fue el primero en incorporar pensamiento del lenguaje natural, lo que hoy utilizamos con ChatGPT, entre otros. En el 69 se hace un análisis de las redes neuronales artificiales, ¿no? Por Marvin Misk. En el 70 se crea un programa de inteligencia artificial que permitía interactuar con un robot virtual mediante lenguaje natural. Ya en el 73 se desarrolla el concepto de script, estructuras cognitivas que representan secuencias típicas de eventos en situaciones cotidianas. En el 87 proponen una definición fundamental sobre lo que constituye un agente de inteligente, identificando 12 atributos esenciales. Entre los más destacados se encuentran la capacidad de poseer actitudes mentales como creencias e intenciones, aprender y adquirir conocimiento, resolver problemas complejos, dividiéndolos en partes más simples y ejecutar operaciones de alta complejidad. Este libro también se los voy a dar en los links, que es, bueno, un libro base de que nos plantea qué es la inteligencia artificial para alguien que quiera profundizar en ello. Esta obra definieron la inteligencia artificial como el estudio de los agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones. Bien, en el 97, ven, hay un espacio porque se consideraba durante los 80s y principios de los 90s que era demasiado costoso esta tecnología para lo que nos daba. Entonces hubo como este momento, este invierno tecnológico.
Dice, dio una definición de la inteligencia artificial que enfatizaba la interconexión entre pensamiento, percepción y acción. Ya en el 96-97, esta computadora Deep Blue de IBM protagonizó este hito histórico que se enfrentó con Kasparov. Yo jugaba mucho ajedrez y me encantaba Kasparov, estudiaba sus jugadas. Y bueno, fue realmente importante este momento en el que fue vencido en el 97, en el 96 venció Kasparov, pero en el 97 Kasparov fue vencido por la máquina. En el 2005, la idea de máquinas más inteligentes que los humanos comenzaba a formar, a tener una forma concreta, basándose en la ley de Moore, que describe la duplicación periódica de la capacidad de los circuitos integrados. Este autor predijo que las máquinas alcanzarían un nivel de inteligencia comparable al humano en el 2029. Ya estamos muy cerca. Además, anticipó que en el 45 la inteligencia artificial superaría la capacidad intelectual de toda la civilización humana en un factor de 1 billón, marcando así un punto de inflexión en la historia tecnológica y planteando profundas implicaciones éticas, sociales y filosóficas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la coexistencia entre humanos y máquinas. Bien, otro momento clave fue Siri en los iPhone 4S en el 2011, cuando ya con lenguaje fluido, natural, se podía interactuar con las máquinas. También en el 2011, cuando en Jeopardy, en este programa de preguntas, se enfrentó a una computadora con los dos mayores ganadores de este concurso y bueno, fueron derrotados por esta computadora. En el 2012 es reconocido como el inicio de la segunda generación de la inteligencia artificial gracias al avance y aplicación masiva de algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? En este contexto, Google lanzó en junio su asistente virtual Google Now. Bien, 2012 Google reveló el poder del Deep Learning al desarrollar un superordenador capaz de aprender de manera automática a través de millones de videos de YouTube. Este sistema identificó sin supervisión imágenes de gatos, así como rostros y cuerpos humanos, demostrando la capacidad de las redes neuronales profundas para extraer patrones complejos a partir de datos masivos. En el 2014 se creó un bot computacional, el cual logró superar el test de Turing, este test que se hizo en los 50s. Este logro generó un debate intenso sobre el progreso real de las máquinas para imitar la inteligencia y el lenguaje humano, así como sobre las implicaciones éticas y filosóficas de esta capacidad. Ya en el 2016, otra computadora venció en AlphaGo, este juego de estrategia coreano, a sus campeones, ¿no? Solamente en la última etapa fue vencida la máquina por un movimiento inesperado que reveló una limitación en el entrenamiento de la máquina para manejar situaciones fuera de lo habitual. O sea, la máquina calculaba todas las situaciones lógicas, pero no las ilógicas. Y ahí es donde entra el factor humano. 2017 se definió la inteligencia artificial como un sistema informático capaz de llevar a cabo tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, destacando la diversidad de enfoques que existen dentro de este campo. Explicó que hay muchos sistemas de inteligencia artificial que se fundamentan en el machine learning, otros en el deep learning y otros en métodos más tradicionales, como la aplicación de reglas predefinidas. O sea que algo está programado y reacciona, por ejemplo, un sensor de movimiento a que te acercas y reacciona a la máquina. En el 2017, otra máquina venció en la mayoría de las partidas de póker durante días que hicieron este campeonato, que era cerebros versus inteligencia artificial en Las Vegas. Y entonces, bueno, pues la máquina demostró su capacidad estratégica superior y ganó la mayoría de las partidas de póker. Ya en el 2017, una inteligencia artificial desarrollada por una sección de investigación de Facebook destinada a mejorar sus chatbots tuvo que ser desactivada tras el descubrimiento de que al dejar que dos máquinas conversaran libremente entre sí, crearon un
idioma propio, completamente nuevo y autónomo. Inicialmente considerado un error, pero se confirmó que los bots están desarrollando su propia forma de comunicación, un lenguaje que resultaba incomprensible para los humanos. Eso también es como muy perturbador en el 2017 que sucedió. Ya, en el 2018, esta inteligencia empezó a utilizarse en automotrices Tesla, que ya, qué horror, Audi, entre otros, ¿no? Y actualmente ya tenemos diversas compañías que lo utilizan. Aquí es interesante también porque ahí entra la ética también y la construcción social de cómo debe interactuar esta inteligencia artificial. Por ejemplo, me acuerdo que había una cuestión de que si va el automóvil, hubo un test que hicieron en Alemania para Audi, si va un automóvil y llega a un semáforo que está en verde, o sea, debe de pasar, pero hay un peatón que se pasa el auto debe de desviarse, pero al desviarse el auto va a chocar y va a morir el conductor. ¿Qué debe de hacer la computadora, la inteligencia artificial? Como está en verde, debe de atropellar al peatón y entonces muere el peatón, o como está el peatón y es prioridad, debe chocar el auto y morir el conductor. Entonces, ese rango ético es el que se atoró en estos autos autónomos y entonces hicieron encuestas. En Alemania se decía que debía de morir el peatón que estaba cruzando en el momento que no le correspondía. En Francia, cuando hicieron esta encuesta, decían que no, que el peatón debía de sobrevivir. Pero en Alemania, cuando pusieron, y si el peatón es una mujer embarazada, ¿qué sucedería? Entonces cambiaba la encuesta y decía que debía de morir el conductor. Entonces, bueno, todas estas variantes éticas son las que se están construyendo en relación a encuestas para alimentar a estas inteligencias artificiales y que puedan responder, ¿no? Y esto es lo que nos dicen, no entra dentro de los parámetros de la comunidad, tales frases, imágenes, pensamientos. Y entonces también eso hay que pensarlo nosotros porque es compañías particulares están determinando nuestro pensamiento y por qué y hacia dónde. Bueno, continuamos y seguimos aquí. En el 2020, la pandemia impuso los avances de inteligencia artificial. Se comenzaron a utilizar sensores térmicos automatizados para la detección rápida y, bueno, el poder leer estos volúmenes de información e identificar de forma temprana los pacientes cero, ¿no? Estos grandes volúmenes de datos. En el 21 se experimentó un crecimiento en el uso de la tecnología low code, que facilita a usuarios información técnica, el desarrollo intuitivo de aplicaciones sencillas que integran inteligencia artificial. Esta tendencia permitió democratizar el acceso a herramientas avanzadas, acelerando la innovación y la automatización. Aquí lo pienso y ahí sale a la luz mi formación como fotógrafo. Es un poco como cuando Kodak hizo el tú haz clic y nosotros resolvemos todo. O sea, no necesitas ser un químico para emulsionar un material fotosensible para obtener una imagen. Tú compras nuestra cámara, haz clic, nos das la cámara y nosotros revelamos y te ponemos otro rollo y te lo devolvemos. Y eso fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando hizo que la fotografía se disparara totalmente, ¿no? Y se democratizara de una forma masiva. Lo mismo sucede en el 21 con toda esta tecnología, con estos teléfonos que utilizamos, computadoras, que realmente no nos metemos, la mayoría de nosotros, a programar. Utilizamos programas que ya están estructurados para realizar otras, digamos, derivas de pensamiento, ¿no? De narrativas. Entre el 20 y el 24 se incrementó el uso de Internet de las cosas y de dispositivos controlados por la voz. Lámparas de la casa, televisiones, lo que ustedes quieran. La inteligencia artificial tipo estrecha, narrow, también conocida como débil, está diseñada para funcionar en contextos muy limitados y se especializa en realizar una única tarea de manera óptima.
Aunque estas máquinas pueden parecer inteligentes, su capacidad es mucho más restringida que la inteligencia humana, ya que no poseen comprensión ni conciencia real, siendo simplemente una imitación de la inteligencia humana. Algunos de estos ejemplos es, por ejemplo, Siri, y Alexa, etc. Otra categoría de la inteligencia artificial es la general, que se refiere a máquinas dotadas de una capacidad intelectual comparable a la del ser humano. Estas inteligencias generales serían capaces de entender, aprender y resolver cualquier tipo de problema en diferentes contextos, funcionando como algoritmos universales que pueden adaptarse y actuar eficazmente en cualquier entorno. Denme un segundo que Alexa respondió y tengo que callarla. Alexa, cállate. Ya, perdón. El Machine Learning o aprendizaje automático y el Deep Learning, aprendizaje profundo, son dos técnicas principales de inteligencia artificial utilizadas en la actualidad. El Machine Learning permite a las máquinas aprender a partir de datos y mejora su rendimiento sin ser programadas explícitamente para cada tarea, mientras que el Deep Learning, una rama más avanzada, utiliza redes neuronales artificiales profundas para modelar y comprender patrones complejos en grandes volúmenes de información, logrando resultados en áreas como el reconocimiento de voz, imágenes, pensamiento del lenguaje natural. Aquí me acuerdo de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Cuando HAL reacciona, ¿no? Y dialoga, y entonces se cuestiona, y cuestiona a la propia existencia. Bien, dice, según este profesor de la Universidad de Michigan, la inteligencia artificial puede clasificarse en 4 tipos. El primero y más básico, el de las máquinas reactivas, que no poseen memoria ni la capacidad de aprender de experiencias pasadas. El segundo son los sistemas de memoria limitada, que pueden almacenar datos del pasado y usarlos temporalmente para tomar decisiones como lo hacen los vehículos autónomos al observar el entorno cercano para evitar obstáculos. El tercer nivel corresponde a la teoría de la mente, que implica que las máquinas puedan interpretar y responder a las emociones, intenciones y creencias de otros agentes, ajustando su comportamiento en consecuencia. Y ahora hay muchos anuncios de, creo que Samsung, de que ya estas máquinas en el auto y demás detectan si estás triste y te ponen musiquita para que te sientas mejor o te proponen una meditación. Estamos llegando a cosas muy siniestras también. Finalmente, la autoconciencia representa el nivel más avanzado y todavía hipotético, que sería 2001 con Hall, ¿no? HAL, sistemas capaces de tener conciencia de sí mismos, de su estado interno y de su existencia. Bien, llegamos ahora a la parte de la breve historia de la imagen fotográfica en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos esta otra imagen que construí con este texto, un continuo traer a presencia con medios artísticos lo siniestro. ¿De dónde salió esta, digamos, video, esta pieza que hay que todavía trabajarla, pero vamos a verla? Entonces, como ven, esta tecnología que estoy utilizando, que ahora profundizamos en cuál es, está llegando de repente a lugares comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente estas IAs se construyen de este pensamiento, etiquetas, hashtags de miles de personas que los clasifican para llegar a lugares que sean políticamente correctos, que sean consumibles, o sea, lugares comunes. Pero bueno, hacen cosas de repente interesantes. Vamos a seguir viendo. Dice, hoy en día se estima que cada 2 minutos se toman más fotografías que en todo el siglo XIX, lo que evidencia no solo el exceso masivo de la tecnología, sino también una transformación cultural en la forma en que registramos y compartimos nuestra experiencia cotidiana.
Según un estudio de Every Pixel Journal, se han generado más de 15.000 millones de imágenes mediante modelos de inteligencia artificial. Para dimensionar este fenómeno, basta señalar que los fotógrafos tradicionales les tomó aproximadamente 150 años, desde inicios de la fotografía en 1839 hasta 1975, alcanzar este mismo número de imágenes. Con DALL-E, el modelo de generación de imágenes desarrollado por OpenAI, que acaba de contratar el día de hoy vi la noticia que contrataron al que diseña los aparatos de Apple, los dispositivos. Bueno, DALL-E cambió la forma de crear imágenes, ya que desde su lanzamiento en abril del 22 ha generado un promedio de 34 millones de imágenes al día. Midjourney, lanzado en julio del 22, se ha consolidado rápidamente como una de las plataformas de generación de imágenes por inteligencia artificial más populares del mundo. Con más de 15 millones de usuarios registrados, la comunidad genera alrededor de 2,5 millones de imágenes al día. Adobe también con su programa Firefly, una herramienta de inteligencia artificial integrada a Adobe Photoshop desde su presentación en marzo del 23, genera más de 1.000 millones de imágenes generó apenas los 3 primeros meses de su lanzamiento, ¿no? Entonces es una herramienta integrada para seguir trabajando las imágenes desde esta plataforma Photoshop. Stable Diffusion, lanzada por Stability AI en agosto del 22, ha generado alrededor de 690 millones de imágenes a través de sus canales oficiales. Gracias a su naturaleza de código abierto, o sea, que cualquiera puede tomar este código, incorporarlo a su plataforma y transformarlo, ha impulsado la creación de numerosas plataformas y proyectos adicionales, ampliando significativamente el alcance y las posibilidades de la generación de imágenes por inteligencia artificial. Si a esto se suman los otros modelos populares como Runway, junto con canales oficiales como Stability AI, el recuento total de imágenes generadas con esta tecnología supera los 12,590 mil millones, lo que representa aproximadamente el 80% de todas las imágenes creadas a la fecha. En total, se han generado más de 15.000 millones de imágenes utilizando modelos como Stable Diffusion, Adobe, Midjourney, DALL-E. Bien, ahora vamos a la etapa de que vamos a revisar algunas aplicaciones de AI para la creación de imagen, video, audio y texto. ¿Vamos bien? Si alguien tiene algún cuestionamiento, lo podemos resolver. Si no, empezamos con los programas. Bueno, cualquier cosa me avisa. Esta imagen que se creó a partir del texto Dualismos entre razón y sensibilidad. Y este es el video crudo que se propuso en un inicio. Bien, seguimos. IA para imagen. Voy a mencionar varios, voy a profundizar en el que yo trabajo, porque esto es un universo tan amplio que no acabaríamos y tendríamos que hacer un taller de cada uno de estas herramientas para ver cada botón que hay, cada opción que hay. Aparte de que yo no soy una persona, como se le dice, pica botones, un poco me desespero con el refinamiento de la técnica, me gusta más llegar al pensamiento. Y entonces, bueno, pero de todas formas vamos a hacer un recuento. Todos los links a todos estos programas yo se los voy a compartir. Y bueno, ustedes decidirán con qué programas trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta plataforma que es gratuita, lo cual se me hace muy interesante, ¿no? Y bueno, pues pueden ir creando imágenes a partir de descripciones verbales. Tenemos esta otra plataforma que también es gratuita. Algunas son como más como infantiles o de cómics o de ilustración, que es el uso inmediato. Otras son más realistas, ¿no? Este es un poco más como infantil, digamos, a nivel de la gráfica que maneja, ¿no? Y entonces genera hasta 9 opciones de gráficas relacionadas con estos parámetros, o sea, con los parámetros que le das. No requiere registro para utilizar sus funciones, lo cual
es muy amigable. Midjourney, que es una de las más populares, ¿no? Pero tiene un costo entre 10 a 30 dólares. Funciona mediante algoritmos de aprendizaje profundo que convierten instrucciones textuales en imágenes. Lo bueno es que tiene una salida a nivel de calidad que puedes hacer imágenes bastante grandes, ¿no? De 1792 por 1024 píxeles. Bien, esta otra es una plataforma web que ofrece una versión gratuita y planes de pago desde 9 hasta 40 dólares, ¿no? Como ven, y ahí sería interesante que como Firefox, que es código abierto y demás, si alguien se aventura a explorar más las de código abierto, es realmente lo mejor, ¿no? Solo necesitas subir una imagen inicial y su algoritmo se encarga de modificarla, permitiendo crear piezas a partir de tus ideas. Esto es lo que te comenta, ¿no? Stable Diffusion, ¿no? También de código abierto, red neuronal ha sido entrenada con millones de imágenes, lo que le permite interpretar las indicaciones textuales y producir imágenes de alta calidad. Esta otra, ¿no? Que tiene un precio que oscila entre los 50 y los 100 dólares mensuales y su principal objetivo es simplificar el diseño gráfico. Está enfocada más a diseñadores gráficos en empresas. Dalí, ¿no? Que tiene un costo y te dan una cierta cantidad de créditos según el plan que contrates y es una también de las más populares y de las más utilizadas. Photosonic de AI con un costo de 10 dólares mensuales y es un resultado acorde a la descripción proporcionada, ¿no? Es también un poco más fantasioso como vemos ahí en la ilustración. Deep Dream Generator, que este es interesante porque hay un artista chileno que creó el álbum jamás imaginado del LGTBIQ+, que ahora se me fue el nombre de este artista, pero me voy a acordar. Y él utiliza o utilizó para momentos históricos de Chile, como el golpe de Estado que hizo Pinochet, esta herramienta para ir como llevando a esta cultura pop, ¿no? Y a esta cultura masiva, estas imágenes dolorosas históricas de Chile. Bueno, esta es la plataforma de Adobe, ¿no? Que está incorporada con Photoshop. Y entonces, bueno, Photoshop mismo tiene un coste y entonces ya se incorpora esta misma plataforma con todo el universo de Adobe. Esta es la que yo uso, Wonder. Gratuita si ves los anuncios y cada vez es más limitada. Cuando la empecé a usar no era tan limitada. Ahora que la estaba verificando para nuestra sesión, veo que quitaron cada vez más cosas. Es la versión de pago, tiene varias opciones. Una es igual semanal, mensual, anual, y de repente sacan una promoción que fue la que yo agarré, que era como unos menos de 40 dólares, a mí me tocó, y es de por vida. Y ya puedes utilizar todo lo que quieras, todas las filtros, opciones, y la han estado mejorando bastante porque se estaba atorando hace unos meses mucho y entonces me estaba desesperando y ahora la mejoraron. Sin embargo, también cada vez es más difícil eh, encontrar caminos que no sean tan predecibles y estéticamente plasticosos de estas plataformas. Sin embargo, es la que yo uso. Recomendación, si alguien quiere trabajar con alguna de estas plataformas, es yo recomiendo esta porque la he trabajado desde mi dispositivo móvil, también porque me da un poco de pereza estar en una computadora sentada en un escritorio, dándole a las imágenes. Prefiero estar con mi dispositivo móvil en cualquier café, en cualquier lugar haciendo imágenes mientras espero para ir a resolver cualquier asunto. Y entonces, por eso la empecé a utilizar. Es muy amigable si la pagas, si no es una monserga de cantidad de anuncios. Yo la primera etapa la utilicé con anuncios y hasta que me cansé y vi la oferta. Entonces yo lo que sugeriría es esperar a estas promociones que dan y comprarla de por vida y ya te olvidas de pagos mensuales, etcétera, etcétera. Bien,
Esta es otra etapa que es cómo generar música a partir de inteligencia artificial y en mi caso, o por lo menos en la que yo utilizo, que ya lo veremos, a partir de imágenes. O sea, yo creo estas imágenes a partir de los textos que estoy escribiendo para los ensayos, para los seminarios, para las charlas, para publicaciones, etcétera. Entonces, con estas citaciones que estoy haciendo de textos que estoy revisando para construir mis ensayos, voy construyendo las imágenes. Y a partir de esas imágenes voy construyendo o piezas sonoras. Alguien hizo una pregunta, ¿no? Me la pueden decir de viva voz porque no veo el chat por aquí. Sí, repito, comentaba que nada más para añadir un par de plataformas más, Leonardo AI y Wombo. Ahí estamos. Ese es Misael, un gran amigo, ¿no, Misael? Sí, sí, estoy. Ahí estamos, sí, te Gracias. reconocí la voz. Misael, un gran amigo que vive en Villahermosa, que es un máster en todas las plataformas de inteligencia artificial y entonces siempre es un buen apoyo. Yo hablo desde las que yo voy revisando y voy trabajando, pero él sí es muy clavado a nivel técnico. Bueno, entonces seguimos. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen creada a partir del texto que dice, creo que cuando la imagen cae sobre mí, aunque los cuadros no resulten al final, tal como esas imágenes que caen sobre mí, las imágenes sugieren cómo puedo lograr que azar y accidente trabajen para mí. Esta es una entrevista que le hacen a Francis Bacon. Y entonces surge esta imagen. Esta imagen la introduzco en esta otra plataforma que ahora veremos, me crea esta partitura, lo cual ahora voy a, con unos amigos músicos, llevar a otros instrumentos, pero también me propone una pieza sonora, que es esto. Que bueno, no siempre funcionan las piezas sonoras. Yo a partir de esta pieza sonora que me propone esta máquina, esta IA, lo que hago es que trabajo la pieza sonora y ya veremos en la próxima sesión hacia dónde deriva. Bien, entonces aquí está una de estas plataformas, es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en el 16, especializada en la generación de música. Permite a los usuarios componer piezas musicales desde cero. Esta otra plataforma utiliza inteligencia artificial para generar música libre de derechos. Esto es muy interesante porque a veces también tiene todas estas dificultades los materiales que hacemos, ¿no? Y propone más de 50 plantillas de diferentes géneros musicales para construir tu propia pieza musical. Esta otra herramienta es una generación musical por inteligencia artificial que destaca por su interfaz intuitiva y su amplia variedad de opciones personalizables. Crea una pieza musical de usuario, debe seleccionar al menos una opción de los menús. Y a partir de estas selecciones, la plataforma genera automáticamente una composición. Esta otra genera música combinando la potencia de inteligencia artificial con herramientas manuales de edición, lo que le permite al usuario crear y personalizar piezas musicales de formas sencillas y flexibles. Esta otra inteligencia diseñada para generar canciones en pocos segundos. Generalmente son muy malas. Pero bueno, ahí son opciones. Esta es OpenAI, es de las, pues obviamente como más robustas, ¿no? Por el soporte que tiene. Y bueno, una de sus características es su capacidad para imitar compositores clásicos como Mozart. Lo mismo con esta Amadeus Code, es una aplicación para iOS que utiliza inteligencia artificial para generar melodías. Esta es la que yo utilizo. Esta lo que haces es, aquí hay un pantallazo. En la parte de abajo te dice, ok, puedes alimentarme con archivos JPG, BMP, TIFF, etcétera, ¿no? Todos estos formatos de imagen. Lo alimentas a esta plataforma, te dan una serie de créditos al día, entonces puedes hacer más o menos unas 7 piezas al día.
y entonces le das unos parámetros si quieres que haya voz, si quieres que sea country, rock, dark wave, lo que quieran. Y entonces te hace una propuesta. Yo lo que le pongo es random, porque como dije en un inicio, mi propuesta es trabajar sobre el azar, sobre el error, sobre la deriva. Claro, el riesgo es que sale mucha porquería, ¿no? Pero bueno, esa es mi propuesta y la investigación que estoy haciendo y el camino en el que estoy trabajando. Sin embargo, sí tiene muchos parámetros para poder jugar con esta herramienta. Esta es la que yo recomendaría, que es la que utilizo. Bien, esta es otra sección que es las herramientas que podremos utilizar para video. De la misma forma voy a sugerir la que yo utilizo y bueno, seguramente habrá muchas otras formas de construir imágenes con IA para video. Aquí tenemos un ejemplo a partir de este texto, dualismos entre razón y sensibilidad. O sea, lo que hice es que con esta frase construí una imagen fija y esa imagen fija la nutrí a la herramienta y entonces me propuso este movimiento. Y hay unos movimientos terribles que vamos a ver más adelante. Seleccioné un ejemplo de los peorcitos que me ha dado en estos días porque acaban de reconfigurar esa herramienta y le están haciendo cada vez peor. Vamos a ver. Tenemos esta herramienta que, impulsada por la inteligencia artificial, permite generar videos a partir de descripciones textuales, facilitando la creación audiovisual. Todas estas herramientas tienen la capacidad de que tú le escribas y entonces te produce imagen en movimiento. A mí no me ha gustado esa forma de que trabajan porque te hace cosas pues muy obvias. Entonces, a mí me gusta más trabajar primero la imagen y ya que la imagen fija, ya que logro una imagen interesante o que va con mi contexto, ahí ya la incorporo en estas herramientas de movimiento. Bien, este es muy interesante también porque te crea avatares que hablan lo que tú les digas. Y entonces aquí traje dos ejemplos. Este es uno. Tú eliges el personaje, le puse un texto, pero le dije modifícalo. Y entonces vamos a escuchar un poquito, puse un fragmento de alguno de los textos de alguna eh, de los ensayos que he estado realizando. No recuerdo cuál y fue así rápido, entonces no se los puse, pero vamos a escucharlo un poco. La ola de la ilusión nos ahoga en miles de imágenes que se multiplican en un laberinto de espejos. Las ilusiones nos llevan a creer que podemos tener lo que queremos, que todo está a nuestro alcance. Pero, ¿cómo saber si estamos en una ilusión o si estamos realmente adelante en nuestro camino? La respuesta es difícil, porque las ilusiones son tan intensas que casi nos las parecemos reales. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos hacer para saber si estamos en una ilusión o si estamos creando nuestras propias ilusiones. 1. Pregúntate si estás soñando o si estás viendo la realidad. Si estás soñando, probablemente estés viendo la realidad de una manera muy diferente. Si estás viendo la realidad, probablemente estás soñando. 2. Pregúntate si estás viendo la ilusión o si estás viendo la realidad. Si estás viendo la ilusión, probablemente estás soñando. Si estás viendo la realidad, probablemente estás viendo la ilusión. 3. Pregúntate si estás soñando o si estás viendo la ilusión. Si estás soñando, probablemente estás viendo la ilusión. Si estás viendo la ilusión, probablemente estás soñando. 4. Pregúntate qué tipo de ilusión estás viendo. Si estás viendo una ilusión de la que estás orgulloso, probablemente estás soñando. Si estás viendo una ilusión de la que estás avergonzado, probablemente estás viendo la realidad. 5. Pregúntate si estás soñando o si estás viendo la ilusión. Si estás soñando, probablemente estás viendo la ilusión. Si estás viendo la ilusión, probablemente estás soñando. Bien, estas manía que tienen las IAs de crearte como catálogos, ¿no? Con uno tal cosa, dos tal cosa, es como muy característico de las IAs, ¿no? Les gusta como clasificar, ¿no? Y entonces yo lo que hice es que puse un pequeño texto inicial
que es un poco con lo que inicia este avatar, y después fue creando toda esta como confusión de si estás en la realidad o si estás en la ilusión o dónde estás. Entonces me gustó cómo se enreda solito, ¿no? Y cómo va creando esta confusión. Vamos a ver otro ejemplo. Un cuerpo social, de un cuerpo rasgado y exhibido como un espectáculo. 1. La sociedad es un cuerpo rasgado, exhibido como un espectáculo. 2. La gente se comporta de forma superficial y egoísta, sin ser conscientes de la importancia de la comunidad. ¿No? Y entonces, bueno, es el principio el que yo le pongo, este cuerpo social rasgado, y entonces empieza a hacerte toda esta deriva, lo cual se me hizo también interesante. Después ya no lo he utilizado porque realmente no me convencen mucho estos avatares, pero podría ser interesante hacer muchas más derivas y después mezclarlos. Voy a ver si logro hacer algo así para la siguiente sesión o la que sigue. Bien, tenemos esta herramienta que crea videos impulsada por inteligencia artificial y permite transformar fácilmente textos en artículos, publicaciones o guiones en videos, ¿no? Aquí sí te permite el guión tal cual para crear un video. Esta otra ofrece plantillas animadas y su asistente basado en inteligencia artificial sugiere automáticamente animaciones y gráficos en función del texto que se le proporciona. Esta otra se convierte automáticamente texto en videos, combinando imágenes, clips y música de manera fluida. Esta más es como más para diseño, como bien lo dice. Combina más de 10 millones de videos del Getty, 170 millones de imágenes para crear contenido a partir de texto que le ingreses. Esta es otra que genera videos a partir de descripciones o guiones proporcionados, utilizando modelos de aprendizaje profundo. Esta me encanta. Es una plataforma que permite crear videos y personajes a partir de imágenes, de texto e imágenes. Yo lo utilicé a partir de imágenes. El problema es que creas una cuenta, te da una serie de créditos, se te acaban los créditos, y entonces después viene la hora del pago y es bastante costoso esta plataforma. Y bueno, si estás en una productora de video, de cine, etcétera, vale la pena pagarlo porque es una herramienta muy buena. Sin embargo, si estás como artista independiente, hay que buscar otros caminos porque aparte la versión gratuita que te dan aparece como con unos circulitos de colores en la parte inferior derecha, que es bastante molesta, entonces tienes que reencuadrar la imagen. Tiene muchas limitaciones que te dice, esa imagen no, porque no cumple con los criterios de la comunidad, etcétera, etcétera. Y más uno que trabaja con cuerpo, con corporalidades, todo lo identifica como terrible, como obsceno, entonces te limita mucho en eso. Sin embargo, es muy buena herramienta. Esta, bueno, si tienen la capacidad económica o están en una productora, esta es la sugerencia. Y esta es la que yo utilizo. Esta es como prima hermana de la que utilizo para hacer, de Wonder, que utilizo para hacer mis imágenes fijas. Esta tiene esta opción, que es la única que utilizo. Tiene un montón de opciones para hacer muñequitos e incluso hay una que te abrazan animales o te abraza Jesucristo. Es horrible. Pero hay una que animas imágenes fijas y es de forma aleatoria, lo cual funciona para mi proyecto. No es tan controlado como, por ejemplo, la plataforma pasada. Sin embargo, primero sacaron esto que era gratuito, después sacaron igual que era uno mensual, obviamente no lo pagué, después sacaron la misma oferta que Wonder, que era pagabas una cuota y era en ese momento anual. No me apareció la de por vida, después apareció la por vida, ya lo ha pagado anual, entonces lo voy a conservar anual y ya veré si la renuevo o espero la oferta que ya es permanente. El problema es que primero podías hacer todo lo que quisieras, después te dejaba hacer todo lo que quisieras, pero casualmente se atoraba después de 3 videos que hacías. Después dejó de funcionar, se ve que lo estaban reprogramando y ahora te dan por semana son 3,700 créditos. Para cada imagen fija que vas a meter en movimiento, en un principio te cobraban 100 créditos por cada video de unos cuantos segundos, como los que hemos estado viendo.
Y la última semana subieron el coste y es 200 créditos por cada imagen fija que le metes movimiento. Y entonces eso obviamente, bueno, limita la cantidad de imágenes que puedes hacer. Y aparte, lo han estado haciendo cada vez como más infantilizado los resultados. No vamos a ver hacia dónde camina. Pero bueno, ahora les muestro uno de esos resultados infantilizados. En cambio, esta otra herramienta es mucho más controlable, no es- puedes como manipularla mucho mejor. ¿Alguien más tenía un comentario? Nada Ahí más me para aparece. complementar, Bruno. Para audio, añadiría la plataforma Suno. Y para video, yo usé Minimax, aunque Minimax la bronca es que está literalmente en chino, entonces hay que usar el traductor de Google Ah, para poder usarlo. mira, yo creo que lo mejor, Misael, es que si me mandas los links, los incorporo al documento de links para compartirlos con todas y con todos. Súper, gracias. A ti. Bien, para texto. Para texto es lo que utilizamos todos, todas, ¿no? Pero bueno, vamos a revisarlo rápidamente. Y esta imagen me gusta, el continente del límite, ¿no? Y me disparó esta imagen, lo cual me gustó bastante y esta fue la deriva en video. Bien, sigamos. Tenemos el clásico ChatGPT. Bueno, versión gratuita a mí me funciona muy bien y como le he estado incorporando más y más conceptos con los que trabajo, cada vez me responde de forma más interesante. Si la utilizan, utilícenla bien, como todas estas herramientas de IA. O sea, fíjense cuando hace cuestiones que te das cuenta que está hecha con IA. Estoy haciendo una serie de entrevistas a autoras, autores que trabajan con el archivo para la investigación doctoral y bueno, pues en unas de estas entrevistas me di cuenta cuando utilizaron para responder las preguntas que les hice ChatGPT porque me pone en negritas algunos conceptos en la respuesta o porque hay algunos modismos que utiliza que te das cuenta, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que esté mal, yo creo que hay que utilizarlo, pero hay que saber utilizarlo. Hay personas que les encanta la versión de paga y la utilizan como para, por ejemplo, crear código y demás. Bien, está bien, pero yo no lo, realmente no lo uso en el nivel de paga. Tenemos este Bing Chat de la misma forma, es una alternativa a ChatGPT desde Microsoft, ¿no? Puede ser una opción. El UChat igual, basado en el modelo de ChatGPT, ¿no? 3 y OpenAI, o sea, se nutre de estas grandes bases de datos. Esta otra se posiciona como una de las alternativas a ChatGPT, destacando su interfaz limpia y minimalista. Este es como, se supone que más académico y es una buena alternativa para si estás en la universidad, ya que comentaron que había varios estudiantes en las universidades, nos puede ayudar en varios procesos para resolver problemáticas o citaciones para los textos académicos. No se lo digan a los profesores, pero esta puede ser. Bien, Gemini es un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google, capaz de comprender y generar diversos tipos de información como texto, imágenes, código. Lo mismo que ChatGPT, ¿no? Entonces aquí está otra de las alternativas. Bien, ¿cómo vamos de tiempos? Vamos bien. Bien, ejercicios para la creación. Y aquí es donde voy a leerlos y después voy a quitar la presentación y charlamos un momento sobre las inquietudes que hayan surgido. Bien, esta imagen, como les dije, fue creada a partir del texto que viene aquí, que dice un continuo traer a presencia con medios artísticos lo siniestro, ¿no? Y esta imagen fue creada a partir de este texto. Y bueno, se dice, el ejercicio va a ser, ustedes deben seleccionar una serie de textos, elegir 3 textos distintos
Pueden ser manifiestos, ensayos críticos, fragmentos de libros de teoría del arte o entrevistas a artistas. Hubo varios textos que les mandé los links, ¿no? Y varios otros que les compartiré en este listado de links para que también, si no tienen algún texto o algún texto les llama la atención, puedan retomar de ahí para construir sus imágenes. Vamos a ver qué nos dio esta plataforma para el video con esa imagen y esto es lo que nos propuso. Creé 4 versiones de esta imagen. Esta fue una de las que me parecieron como interesantes, pero esta es terrible. Ahora la vemos. Bueno, a partir del texto, debes de seleccionar una cita que consideres significativa en relación con tu propio trabajo. Esto es, y esto lo hablamos ahí con Alejandra Seriani y demás, si ya están en la universidad o en sus procesos de investigación haciendo algún ensayo, pueden retomar de ahí la cita que consideren con su línea de investigación pertinente para empezar a construir las imágenes, ¿no? Y entonces vean cosa terrible que me hizo la plataforma, ¿no? Es horroroso, ¿no? Pero es porque esta herramienta que estoy utilizando de una semana para acá la están modificando para hacer puras cosas como muy infantiles y en este caso bastante siniestras. Bien, y ahora yo retomé esta cita para crear esta imagen. La imagen pobre es una copia en movimiento, un fragmento errante, una reliquia de resolución baja, ¿no? Esta es la cita con la que creé esta imagen. Y entonces, aquí tenemos varios textos que les voy a pasar los PDFs, que algunos son sobre imagen, error y tecnología, como los condenados de la pantalla, que acabo de mostrarles una imagen que hice a partir de ese texto, cuando las imágenes toman posición, de Uberman, y sobre cuerpo, performance política, también tenemos performance y subjetividad. Sobre archivo y memoria, que es mi línea de investigación, tenemos estas otras 2 sugerencias. También tenemos Texto Yonki de Beatriz Preciado y Hacia una filosofía de la fotografía de William Flusser. Esta es otra versión de la cita con la que construí esta imagen, ¿no? Esta es otra de las versiones que se me hizo interesante que salió de esa cita. Y entonces, ahora, y esta es otra de las versiones de esa cita también. Selecciona un artista, puede ser un artista visual, un performer, una cineasta, un coreógrafo o un colectivo que te interese, ¿no? Alguna expresión artística que te interese, algún artista, por ejemplo, obviamente, Francis Bacon es una de mis inspiraciones, obviamente, Man Ray es una de mis inspiraciones, obviamente, David Lynch, Joel Peter Witkin, Velázquez, no sé, hay varias inspiraciones que me atraviesan Maya Deren, ¿no? Entonces, bueno, eliges primero una cita, ¿no? De algún texto, más bien, de 3 textos, eliges una cita de cada texto. De ahí seleccionas un artista. Después, investiga quién lo influenció directamente. Busca entrevistas, textos curatoriales, libros o artículos donde el artista mencione los referentes importantes en su obra. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, David Lynch le influenció, y lo vemos en Lost Highway, ¿no? Totalmente Maya Deren con la película de Meshes of Afternoon, ¿no? ¿Quién influenció a Maya Deren? Esa sería otra deriva interesante, ¿no? O también, ¿quién más influenció a David Lynch? Podría ser Francis Bacon. ¿Quién influenció a Francis Bacon? Y entonces ahí es donde entra la investigación. Esta es otra de las imágenes que derivaron de la cita que les mencioné, que el ejercicio que hice para mostrarles cómo funcionaría esto. Y esta es otra de las imágenes. Y entonces, investiga a su vez quién influyó en este segundo artista. Profundizar una generación más en la genealogía, puedes identificar movimientos, escuelas, figuras concretas que han sido centrales en su formación. Y entonces, por ejemplo, yo retomé a
Regina José Galindo, ¿no? Que nos dice, yo no represento la violencia, yo me expongo a ella, ¿no? Que trabaja con el cuerpo como herramienta política y performativa. Ahí está el link, que también se los voy a compartir. Y ahí está en una de las acciones donde enfrente de Palacio Nacional, en Ciudad de Guatemala, se puso esta tinta roja, sangre en los pies y caminó en la plaza enfrente de, pues, la institución y la fuerza de la institución, los policías. Después, ella dice que una de las artistas que le inspiraron en una de las entrevistas fue Ana Mendieta, ¿no? Entonces, Ana Mendieta dice, explora el cuerpo y el ritual como formas de pertenencia y exilio, ¿no? Y entonces Ana Mendieta crea estos desvanecimientos del cuerpo, estas siluetas que dejan ver cómo se va erosionando la presencia, ¿no? Entonces, Ana Mendieta en algún texto menciona que le inspiraba, ¿no? Carol, y entonces que es una de las pioneras del body art, sexualidad como lenguaje artístico y político, ¿no? Y entonces esta artista con estas acciones, cómo va construyendo sus imágenes. Bien, en las tres artistas aparece el cuerpo, la herida y lo ritual. Galindo se expone al dolor político, Mendieta al exilio físico y espiritual, mientras que Schinman explora los límites en el cuerpo. Ahí voy a dejar de compartir. Creo que vamos muy bien de tiempos.